A ver, eso es muy, muy interesante. Tengo dos temas que salieron aquí a raíz de lo que nos estás platicando. El primero de ellos es, ahora, yéndonos a la parte normativa, pudiéramos hablar de un marco normativo que nos puedas compartir donde se vea algún avance, si es que lo hay, en el tema de derecho de las mujeres, es decir, desde la Constitución Federal pudieras ver algo, aquí en lo local se ha avanzado, alguna ley general o local que tuviéramos. ¿Cómo nos puedes platicar algo en ese sentido? Bueno, yo siempre soy muy respetuosa de la comunidad de juristas del espacio en el que habito, ¿no? Porque en un momento estuve en Italia, en otro estuve en Alemania y ahorita estoy en México y mis reflexiones siempre son desde la historia del derecho, pero cuando me meto en cuestiones de género sí me meto con el ámbito del derecho vigente. Y yo me acuerdo que una de las legislaciones como que más me llamaron la atención tienen que ver con las legislaciones que llevan los nombres de las mujeres, ¿no? Okay. Pienso en la ley Olimpia, ¿no? Que es justamente una legislación que surge de una situación de extrema violencia contra una mujer y que otra mujer, que fue su madre, Olimpia siempre lo dice, ¿no? Que cuando ella empieza a estar encerrada en esa situación de persecución y de dolor que la empieza a consumir y ese ataque, ¿no es cierto? Su madre fue una persona que la pudo contener en ese momento, ¿no? Y que la animó a hacer de ese sufrimiento un espacio de seguridad para otras mujeres y para toda otra persona, ¿no? Porque también las discusiones de género, si bien es cierto que el movimiento feminista es el primer movimiento que empieza a reclamar un ámbito, y hay muchos momentos del feminismo, como hay muchos feminismos, ¿no? Yo siempre digo eso. No hay una única forma de ser feminista. Cada mujer. En plural. Exactamente, porque también está la cuestión de la interseccionalidad. Entonces, depende de tu situación, de tu historia, cómo vos podés leer ese feminismo. Y no quiere decir que siempre tenga que ser constante. Seguramente yo tengo una lectura del feminismo condicionada en parte a que no soy madre. A lo mejor si algún día tengo un hijo o una hija o un hije, cambiaría mucho mi lectura, porque entraría a pensar ese rol específico del cuidado, ¿no? Pero para no irnos ya de tema, porque yo me voy de tema, esta legislación a mí me impresionó mucho porque tiene que ver con una problemática del presente. Yo que estoy acostumbrada a mirar la historia, tiene que ver con una problemática del presente, ¿no? Todas las personas hoy por hoy tenemos una relación con nuestros dispositivos móviles que no podemos renegar de ella porque nos consume. Pedimos una comida, hacemos una transferencia bancaria. Y también hay una cuestión, que esto lo están estudiando muchísimas personas, que es los parámetros y las formas de placer sexual de las personas pasan hoy por el espacio de la tecnología. Okay. Entonces hay personas, y por ejemplo las personas que están en su momento de pubertad empiezan a tener a lo mejor estas inquietudes de ver imágenes de una persona que conocen físicamente, pero que no han tenido esa intimidad, y el ámbito de lo digital se vuelve un espacio. El problema es, y esto es una interpelación de los juristas, ¿qué se entiende por consentimiento en ese espacio? Nosotros estamos acostumbrados a estudiar el consentimiento aquí, para firmar un contrato, ver que no hay violencia, pero ¿qué pasa con eso? Entonces hay cuestiones que tienen que ver con el consentimiento, la manifestación de la voluntad. ¿En qué momento se consolida eso, se integra? Exactamente, y por ejemplo, estas cuestiones que ahora incluso los nuevos dispositivos han sacado la posibilidad de compartir una imagen una única vez de manera instantánea y que se borre. Correcto. Son resguardos, ¿no es cierto? Y esto implica que juristas nos sentemos a hablar con personas de programación para entender, porque yo creo que hay algo que no se puede frenar. A mí me da mucha nostalgia, porque como soy historiadora del derecho, recuerdo con mucha nostalgia del pasado, ¿no? Es que el ámbito de lo tecnológico ya atravesó nuestras formas de comprender la sociedad y de relacionarnos, y eso nos va a llevar hasta los ámbitos más íntimos, como tienen que ver la cuestión del placer y la sexualidad de las personas. Y entonces yo creo que esta ley Olimpia muestra la agencia feminista, o sea, una mujer reivindicando un espacio de reconocimiento de derechos, la solidaridad con todas las otras personas que se puedan ver en esa situación, y cómo ella ha logrado, porque ella te lo dice cuando da unas entrevistas, que ella no sabía lo que era ser feminista. Okay. Pero justamente por eso mucha gente tiene como ese temor a la palabra. Y en realidad es una forma de comprender y reflexionar sobre las relaciones de poder, con la finalidad de apelar a que las mujeres tengan un espacio
libre de violencia y que tengan acceso a los derechos y que toda persona lo tenga, ¿sí? Okay. Entonces, esa legislación a mí me marcó mucho, porque también me permitía comprender los problemas que puedan llegar a tener estudiantes. Totalmente. Y que yo como docente tengo que estar formada. Entonces, esa legislación para mí fue muy... Me pareció interesante vivir históricamente ese proceso de formación, ¿no? Y también haciendo algunas reflexiones en Argentina hay otro tipo de legislación que también tienen, el nombre de la mujer. Eso es uno de los textos, creo que lo puse con la doctora Vita, la ley María da Penha de Brasil, que lamentablemente todos los nombres que llevan, legislaciones que llevan nombre de las mujeres, es porque traen esa ley una historia atrás, traen una violación de derechos humanos y una situación que ha escandalizado a la sociedad. Mientras que las grandes legislaciones con nombres de hombres marcan hitos históricos, ¿no es cierto? Es innovación o alguna otra cosa. ¿Cuál es esta ley en Brasil que mencionaste ahorita? Bueno, es una ley que tenía que ver con cuestiones de violencia de las mujeres, la ley María da Penha, que tiene que ver con la violencia que sufre una mujer, ¿sí? En manos de una persona que fue su pareja, ¿no? Okay. Entonces tiene que ver también con la materialización de la violencia física que ella recibe. Okay. Y en los círculos y en las corrientes de reflexión del derecho en Brasil y fuera de Brasil, es como otra de las grandes leyes que se discuten siempre, ¿no? Entonces es triste, porque es triste tener que decir que la legislación que tiene el nombre de una mujer sea a causa de una violencia, pero eso es parte de la realidad y es un espacio que debemos tenerlo como un espacio de memoria para utilizar, ¿no? Y pensar. Y también ver como ejemplos de estas mujeres y pensar justamente eso. Hoy, a lo mejor, y siempre lo marco en uno de los trabajos junto con otra doctora que trabajo mucho, el derecho a esa protección en términos de imágenes íntimas que ha generado justamente la agencia de Olimpia, no es un derecho como lo reconoció el Estado, gratis. Es un derecho que surge del sufrimiento de una persona. Eso es lo que iba ahorita. O sea, entonces, digamos, el derecho, a ver, que está respondiendo a la realidad que tenemos allá o va retrasado en relación a vulneración de derechos, a violencia contra mujeres. ¿Cómo ves esta parte en Nuevo León, en México, a nivel internacional, en los países que te ha tocado estar? ¿Está respondiendo el derecho realmente a la realidad? A la protección de derechos que necesitan las mujeres? Bueno, yo creo que ha sucedido algo que es muy interesante. Hay un jurista que a mí me gusta mucho, que lo uso siempre en mis clases, se llama Paolo Grossi. Tiene un texto que es muy lindo, se llama Primera lección del derecho o Prima lezione di diritto. Es un texto clásico que él hace para sus estudiantes en Firenze. Y él habla de la importancia de recuperar lo humano del derecho. Okay. Porque durante mucho tiempo el formalismo jurídico, la cuestión positivista genera un derecho que la sociedad únicamente lo relaciona con una sanción administrativa o una sanción en cuestiones de conducción o con, a lo mejor, siempre con algo negativo, ¿no? Con el poder de la limitación de la libertad a través de la sentencia de un juez. Entonces, Paolo Grossi lo que dice, bueno, en sociedades estructuralmente desiguales, claramente que el ciudadano de pie teme al derecho. Sí. Pero yo lo que estoy viendo, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con derechos que son reivindicados por el colectivo de las mujeres, la comunidad LGTBQ, todos son espacios que muestran que la ciudadanía deja de pensar el derecho como esos espacios tan aislados y empieza a reivindicar un espacio público que es la calle. Okay. La calle es un espacio 100% público, abierto a la discusión política, ¿no? Entonces yo creo que está pasando algo justamente porque el derecho es tan burocrático, tan hermético y justamente no siempre el acceso a esos espacios de construcción del derecho lleva adelante una conexión con la sociedad, comprender las problemáticas del presente. La ciudadanía empieza a comprender esto de que qué implica o cómo puede accionar la ciudadanía para tener esos derechos que está reivindicando garantizados en un texto constitucional o en una legislación. Entonces yo creo que se está generando algo que también se discute mucho en la cuestión que tiene que ver por la crisis que atraviesa el ámbito de lo político, así, tradicional, partidista, ha atravesado una crisis y la ciudadanía ya no espera. Okay. La ciudadanía se arroja a las calles. Claro. Y yo creo que eso siempre tiene algo positivo porque a quienes estudiamos derecho nos empieza a interpelar
justamente de que se está recuperando esa conexión con lo humano. Ya no tenemos que esperar a que las instituciones, las autoridades les den ganas en un escritorio para empezar a legislar, empezar a hacer, sino que pues desde afuera la gente pide, exige y hace que se cumpla algún tipo de normativa en específico, ¿no? Exactamente, y también creo que esto, nuevamente, no soy la experta, deberás recurrir a otra persona por las cuestiones de las redes sociales, pero también siento que hay una nueva forma de comunicación que también en el ámbito de lo político y en la construcción de lo que implica la agencia, tiene que ver con el ámbito de lo tecnológico. Cómo las personas hoy pueden decir, bueno, nos juntamos a tal hora, en tal lugar, y vamos a reivindicar por la sanción de tal ley. ¡Pum! Así es. Claro. Y eso es algo interesante, totalmente, ¿no? la exigencia es a otro nivel, lo que se está dando.